Bueno, la mamoplastia de aumento consiste en aumentar el tamaño del busto introduciendo un implante como este. Puede ser de silicona o puede ser de poliuretano. Hay varios tipos de implantes. Bueno, si bien es imposible saber exactamente cómo va a quedar tu seno antes de una cirugía, hay varias formas. Por ejemplo, durante la consulta podemos usar estos, que son probadores de silicona, que son muy diferentes a los implantes. Los usamos con un brasier especial para que el paciente tenga una idea de cuál va a ser el volumen que le vamos a poner y así pueda entrar a cirugía teniendo más conciencia de cómo va a quedar su seno. Adicionalmente, también pueden utilizarse software especiales de simulación de cirugía como el Chrysalis. El mejor implante es el que llene todas las características que el paciente necesita. Por ejemplo, si bien los pacientes siempre desean implantes muy proyectados, como este, en ocasiones, especialmente cuando el implante va a ser de tamaño pequeño, preferimos un implante cuya proyección sea más baja con el fin de que, al ser más plano, rellene mejor todo el espacio del seno. Adicionalmente, es importante saber las características de la cubierta. Tenemos implantes como estos, que son implantes de macrotextura, que se adhieren muy bien y no se caen tan fácil, por decirlo así, pero tienen algunos otros problemas, como algunos riesgos de mayor posibilidad de producir contractura capsular. Tenemos implantes de nanotextura o semilisos como este, que nos disminuye muchísimo el riesgo de presentar contractura capsular, pero tienen una mayor posibilidad de moverse dentro del bolsillo. En estos casos utilizamos implantes más pequeños. Cuando vamos a usar implantes de nanotextura, preferimos usar volúmenes más chicos. Bueno, eso va a depender de cómo deseas el resultado final de tu cirugía. Entonces, cuando el implante se coloca por delante del músculo, o sea, debajo de la glándula, nos va a dar una apariencia mucho más redonda, mucho más marcada, pero tiene la dificultad de que va a tender a moverse mucho más fácil o va a tender a desplazarse al paso del tiempo. Las técnicas en las que se utilizan implantes subglandulares por lo general deben realizarse con volúmenes extremadamente pequeños. Tiene una gran ventaja, que es la disminución del dolor comparado con la colocación del implante submuscular. Por otro lado, cuando colocamos los implantes por debajo del músculo, contamos con un soporte adicional, que es la cincha muscular. Es la capacidad del músculo de sostener el implante por debajo, hacerle como una pequeña hamaca, que nos va a dejar una forma mucho más marcada en el polo superior durante más tiempo. Este implante va a tender a caerse más difícilmente. Es más probable que al paso de los años resista mejor el efecto de la gravedad. Tiene el detalle de que es una cirugía mucho más dolorosa que el implante que ponemos glandular. Bueno, hay dos tipos de abordaje que hoy en día son los más usados. No voy a hablar del abordaje axilar, pero podemos realizar un abordaje a través de la areola en esta forma. Es uno de los abordajes más clásicos. Ingresamos a través de la areola, o podemos hacerlo a través del surco inframamario por la parte de abajo. ¿Cuál es el mejor para ti? Eso va a depender de varias cosas. Primero, el abordaje inframamario hoy en día está muy de moda, es muy útil, principalmente porque podemos realizar técnica de miniscar, hacer una cicatriz muy pequeña. Por otro lado, el abordaje periareolar es clásico y nos permite cicatrices un poco más grandes, con la ventaja de que la vamos a camuflar a través del cambio de pigmento o de la interfaz que hay del color de la areola al color de la piel. En pacientes que son muy morenos, yo prefiero el abordaje periareolar, debido a que este tipo de pacientes van a tener una cicatriz hiperpigmentada, es decir, más oscura, y cuando cicatrices se va a confundir con el color oscuro de la areola. Y en pacientes que ya son un poco más blancos, si ellos lo desean, tienen que ser pues relativamente muy blancos, podemos hacer un abordaje inframamario, porque aquí la cicatriz se va a disimular muy bien. Adicionalmente, pacientes que tienen areolas demasiado pequeñas, siempre optamos por el abordaje inframamario. Bueno, el cuidado más importante siempre es usar tu brasier postoperatorio. Piensa que el brasier es como el yeso
que te ponemos cuando hay una fractura de brazo o una fractura en la pierna. Él va a mantener los huesos quietecitos mientras ellos van soldando. El brasier es como el yeso del seno, va a mantener el implante quieto mientras este va generando la cápsula que lo va a mantener en su posición. Por eso lo mandamos durante los primeros 3 meses. Adicionalmente, yo recomiendo no levantar los brazos más arriba de la altura de los hombros para evitar un estiramiento y una contracción muy fuerte del músculo pectoral que pueda generar una malposición. También es muy importante los primeros días dormir semisentada, es decir, 2 o 3 almohadas, para que por gravedad el seno se vaya desinflamando y para evitar que inadvertidamente la persona pueda girarse mientras está dormida y quedar boca abajo o de lado. También les indicamos a los pacientes que no deben realizar esfuerzos, no deben levantar más de 5 kilogramos de peso, y posteriormente, los primeros meses, vamos a tener las rutinas de ejercicio dirigidas según ciertas indicaciones por cada mes. Bueno, la recomendación del INVIMA aquí en Colombia y de la FDA es que por lo menos cada 10 años se haga un cambio de implante. La Sociedad Europea, por otro lado, indica que el cambio debe hacerse cada 15 años. Si bien no hay una fecha exacta porque estos implantes no tienen una fecha de caducidad después de la cual simplemente se van a romper de forma espontánea, ellos son muy resistentes, sí es recomendable más o menos entre los 10 y los 12 años realizar un cambio. Pero más importante que esto es siempre hacer un control ecográfico anual cada que tienes implantes. Cuando te ponemos implantes, cada año vas a tu radiólogo a que te haga una ecografía de seno para ver que el implante está en perfectas condiciones. La cirugía de mamoplastia de aumento es relativamente corta, puede durar entre 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de si aparte de la mamoplastia con implante vamos a hacer técnica híbrida, es decir, vamos a inyectar grasa en la zona del escote o para corregir alguna simetría menor. ¿Qué es la contractura capsular? Cuando tú has colocado un implante, la reacción normal del cuerpo es de generar alrededor de este una cápsula que es tejido conectivo. Son células llamadas fibroblastos que se van depositando alrededor de la cubierta de silicona y van generando una cápsula. Todos los implantes están encapsulados, es decir, todo implante siempre va a tener una cápsula. Eso es lo común. Si no tuviesen una cápsula, el implante estaría suelto por el cuerpo. Esa cápsula se demora en formarse entre 1 y 3 meses. Por eso es que esos 3 meses es tan importante utilizar la faja. Llamamos contractura capsular cuando esa cápsula, que es normal, que debe ser como una telita delgada, empieza a ser mucho más gruesa. Esto ocurre porque hay un proceso inflamatorio, se producen más migración de fibroblastos, se acumula más colágeno y funciona como si fuera una cicatriz queloide dentro del cuerpo. Es una cápsula que ya no es como una tela, sino que empieza a volverse más dura, ya parece casi como un cuero, y en algunos casos se puede depositar calcio, incluso volviéndose dura, similar a la cubierta de un coco en casos muy extremos. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una contractura capsular? Los principales síntomas de la contractura capsular son el dolor, el seno empieza a doler de una forma anormal, y el cambio de la forma. Vas viendo que tu seno, uno de los dos o pueden ser los dos, empieza a adquirir una forma que no tenía durante los primeros días. Por lo general se va ubicando mucho más alto y lo vas a sentir mucho más duro. Al tocarlo se va a sentir duro. Siempre debe confirmarse por medio de una ecografía. Para evitar la contractura capsular es importante la selección del implante. Recordemos que hay implantes que tienen un menor riesgo de formación de cápsula que otros. Otro detalle muy importante es por parte del cirujano la manipulación que realizamos en cirugía. Por ejemplo, en mi caso siempre trato de utilizar el embudo o funnel de colocación para evitar tocar el implante con mis propias manos, una técnica no touch, y esto nos va a disminuir mucho el riesgo de contractura capsular. Por parte del paciente es importante el uso del brasier, ya que el movimiento durante los primeros días descontrolado puede generar un roce contra el pectoral que genera capsulitis y posteriormente contractura capsular. Por eso son tan importantes los 3 primeros meses. Desgraciadamente, pese a que podamos hacer cambios en el implante, cambios en la técnica, cambios en el postoperatorio, hay pacientes simplemente que siempre van a estar formando contractura capsular. Recuerden, es como un queloide que se forma dentro del cuerpo, depende mucho de la formación de colágeno de cada una de las personas. Entonces, lo más importante es siempre estar vigilando ante los primeros síntomas, como pueden ser el dolor, el cambio de posición, siempre acudir a tu cirujano, confirmar con una ecografía
y en casos tempranos se puede dar algo de tratamiento médico. Bueno, y aquí los espero en mi consulta para su cita de evaluación. Un beso súper grande.